¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrevista judicial. Hace algunas semanas, en el mes de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime un proyecto de ley que tipifica el maltrato hacia el adulto mayor, poniendo énfasis en aquellas personas que están a cargo de su cuidado. Vamos a conversar de este tema con Tania Mora, que es abogada, máster en gerontología social de la Universidad Autónoma de Madrid y además jefa de la unidad jurídica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el SENAMA. Abogada, muchas gracias por esta entrevista y lo primero preguntarle por la importancia de la aprobación de este proyecto de ley. Sí, la verdad que como Senama nosotros hemos apoyado este proyecto porque efectivamente viene a llenar un vacío en nuestra legislación que tiene que ver con aquellas personas que prestan cuidado al adulto mayor y si no son familiares, porque la ley de violencia intrafamiliar cubrió todos aquellos maltratos y abusos que operaran al interior de la familia y con los parentescos definidos en esa normativa. El tema es qué pasa cuando hay un cuidado a un adulto mayor o cuando se contrata a alguien para cuidar dentro de la familia y en un caso más específico, más problemático, qué pasa cuando hay maltratos y abusos dentro de establecimientos de larga estadía, porque finalmente en esa hipótesis no había ninguna normativa y eran solamente las normativas generales, por lo tanto estamos especificando con bastante claridad cuando se trata de cuidados a adultos mayores no familiares, prestados por no familiares, que era una cuestión que no estaba cubierta, y también cuando estos se produzcan en establecimientos de larga estadía. ¿En qué etapa está este proyecto de ley y cuáles son los pasos que vienen ahora? Este proyecto está en una etapa todavía bien temprana, está en primer trámite constitucional, se presentó a la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Esto es interesante porque antes no había ninguna comisión que se dedicara a temas de adulto mayor. Luego se creó una comisión especial en la Cámara de Diputados de adulto mayor y ahora pasó a formar parte de la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Por lo tanto, dentro de las cosas que ve la Comisión de Familia, se preocupa de todas las normativas que tienen que ver con adulto mayor. Es ahí donde nació este proyecto de ley. Está todavía en primer trámite constitucional, fue a la sala, pero se le hicieron varias indicaciones y volvió para un segundo informe a la Comisión de Familia y Adulto Mayor. O sea, en primer trámite constitucional. Ahora, ¿es considerado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor una sanción contundente, un presidio menor de 61 a 540 días? ¿Y cuáles son los grados de sanción y por qué razón? A ver, nosotros pensamos efectivamente que ya que se establezca o se tipifique como delito, es importante. La sanción accesoria a mí me parece que en este caso es más de alguna manera preventiva, digamos, que la propia sanción de privación de libertad, porque lo que establece es la inhabilitación perpetua para ejercer este cargo en otro momento. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque finalmente los cuidadores de personas mayores no van a poder ejercer nunca más ese oficio. Y en ese sentido me parece que puede efectivamente ser disuasivo. No la privación de libertad, pero sí efectivamente que no se pueda volver a trabajar en eso. Ahora han surgido algunas interrogantes y opiniones de algunas personas expertas en la materia que se preguntan por qué razón este proyecto incorpora un párrafo a la norma ya existente, es decir, al Código Penal, y que no se optó por redactar una ley autónoma, por decirlo así. Bueno, a ver, en ese sentido, podría hablar de dos cosas distintas. Uno, lo que eventualmente se podría llegar a demorar una ley autónoma, porque para hacer una ley de protección de derechos a las personas mayores necesitamos que esté todo el Estado involucrado, es decir, tendría que ser una legislación que abarcara todos los ámbitos de la vida e incluido el penal. Y estamos teniendo graves casos de violaciones a derechos, de maltratos, de abusos, que no están siendo de alguna manera tomados por el aparato estatal. Entonces, si bien no se descarta en el futuro hacer una ley integral, les aprovecho de comentar que está recientemente suscrito por Chile, en junio de este año, la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y ese sí efectivamente es un cuerpo legal internacional de derechos humanos completo y que si efectivamente el Estado de Chile lo ratifica, por supuesto que vamos a tener una normativa mucho más contundente y que se preocupa de entre otros temas, este específico de maltratos y abusos. Entonces, la verdad es que nosotros no estamos por ir parando los proyectos. Efectivamente, esta Comisión de Familia y Adulto Mayor ha presentado otros proyectos y a nosotros nos parece importante apoyar
la labor legislativa cuando se trate de defensa de personas mayores. ¿Cuáles son los casos o la tendencia, lo último que han conocido de lo que está ocurriendo con el adulto mayor en términos de maltrato en Chile? Nosotros primero definimos maltrato como toda acción u omisión, porque el maltrato a las personas mayores opera no solamente cuando se hacen actos físicos o psicológicos, sino que también cuando se deja de cuidar. De alguna manera, esta tipificación de delito se refiere a omisiones, porque es la falta de cuidado. Cuando una persona mayor requiere de cuidados y esos cuidados no son provistos por una tercera persona, pueden incluso morirse las personas, ¿no? O pueden llegar a estados de deshidratación, desnutrición. Entonces, hemos definido maltrato como toda acción o omisión que produce daño a una persona mayor, ¿ya? Y que vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos como persona. Es una definición amplia. Efectivamente, nosotros sabemos que una de las problemáticas más apremiantes, han habido estudios de maltrato y las personas manifiestan cuando uno le pregunta, en gran mayoría, haber tenido maltratos psicológicos y quizás lo que de alguna manera más se quejan los adultos mayores, más que maltrato propiamente tal, esta especie como de abandono societario, es decir, que la familia no lo va a ver, que no va con ellos para las vacaciones, ese tipo de cuestiones. Ahora, maltratos físicos, maltratos más graves, existe, pero menos del 10% podríamos decir que personas manifiestan tener maltrato. Ahora, esto igual es una cuestión muy compleja y finalmente lo que persigue el proyecto de ley es ir a las situaciones extremas, es decir, a maltratos que atenten contra la vida de la persona, finalmente. Y esas cuestiones no estaban específicamente señaladas en nuestra legislación. ¿Cuál es el conducto regular que deben seguir aquellas personas que quieren denunciar un hecho de maltrato hacia un adulto mayor? A ver, la ley de violencia intrafamiliar establece que cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos puede denunciar el maltrato. Entonces no es necesario que sea un familiar el que hace la denuncia, puede ser un vecino, puede ser, como muchas veces ocurre, el consultorio. Cuando va el adulto mayor al consultorio, se detectan, por ejemplo, moretones o cuestiones físicas, se puede hacer la denuncia. ¿Dónde se puede hacer esta denuncia? Se puede hacer en Carabineros, en la Policía de Investigaciones, en tribunales de familia y también en la Fiscalía. Es decir, también hay una amplia gama de instituciones en las que se puede hacer denuncias de maltrato. Usted hablaba de los tribunales de familia. Al tipificar el maltrato del adulto mayor, ¿seguirá siendo competencia de los tribunales de familia o van a pasar a ser materia de los juzgados de garantía según la gravedad de los hechos? La verdad es que esa es una cuestión que el proyecto no está solucionando. Yo creo que una vez que, porque el Estado es colegislador en este tema, entonces cuando probablemente citen a Senama, vamos a tener que especificar eso, porque la verdad es que no deja claro y eventualmente se podría hacer una contienda de competencia, porque a los tribunales de familia son los llamados a conocer de los maltratos y abusos y violencia psicológica y la parte OC penal, la física. Y en este caso se está estableciendo un delito para ambos tipos de maltrato. Entonces, la verdad que es una cuestión que vamos a tener que ver con el Congreso para dejar bien establecido y que no eventualmente se puedan producir estas competencias, porque lo que el proyecto dice ahora no lo deja claro. ¿Ya hay alguna postura del Senama, respecto a esto? No lo hemos visto específicamente. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo creo que debería seguir la competencia en los tribunales de familia, porque la verdad es que han hecho un gran aporte a todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar desde el ámbito psicológico. ¿Cómo está trabajando el Senama para solucionar el problema que existe actualmente, que muchos adultos mayores o muchas personas que son víctimas de violencia prefieren no denunciar, porque el hecho de denunciar significa quedar solos, porque muchas veces aquellas personas que los cuidan son quienes los violentan? ¿Cómo está trabajando el Senama en esto? A ver, primero, relevando una cuestión que para nosotros es fundamental. Todos nosotros como personas humanas somos sujetos de derecho. Y en ese sentido somos sujetos de derecho desde que nacemos hasta que somos adultos mayores, hasta la última etapa de la vida. Entonces hemos hecho muchas campañas, tenemos un programa de buen trato, que lo que finalmente intenta es prevenir el maltrato, en que hemos estado haciendo toda una visibilización de los derechos de las personas. Porque ¿cuál es el problema mayor que tenemos con maltrato hoy día y adulto mayor? La invisibilidad. ¿Ya? La invisibilización del problema. Muchas personas mayores ni siquiera se dan cuenta de que están siendo víctimas de maltrato por sus familiares y los familiares lo ven como si es algo normal.
Entonces, la primera etapa, estamos en una etapa de visibilización, que a uno lo dejen encerrado en su casa, que le quiten la pensión, no es una cosa normal, son abusos. Entonces, eso es lo primero. Una vez que las personas mayores se dan cuenta, que nunca abandonen las redes, que sigan participando en los clubes de adulto mayor, que vayan a los consultorios, que sigan manteniendo sus redes con sus pares. Y lo otro, que no pierdan contacto con otros familiares. Porque claro, tenemos por una parte gente que está abandonada y no tiene redes familiares, pero hay muchas personas mayores que se quedan solamente con un hijo en circunstancias que tienen más. Entonces, una de las cuestiones importantes es no perder nunca las redes familiares, sociales, de amigos. Y lo otro, también nos estamos empoderando mucho a los dirigentes de organizaciones de adultos mayores a detectar situaciones de maltrato. O sea, por ejemplo, cuando un miembro del club deja de ir o cuando cambia su comportamiento, esas pueden ser todas señales que esa persona está siendo víctima. Y otra de las cuestiones que nos pasa mucho es recibir todas estas visibilizaciones de maltrato, por ejemplo, por los vecinos. ¿Ya? Es decir, tratar de empoderar a toda la red social para que se den cuenta que no es normal, por ejemplo, si hay una persona que es activa y deja de ir a las reuniones, deja de ir al consultorio, son todas cuestiones que pueden ser alertas de que la persona está bajo víctima de maltrato. Y esa es una de las principales formas de enfrentar los casos de abandono cuando el cuidador ha sido inhabilitado, por ejemplo, o condenado por maltrato. Claro, en un futuro, si tenemos, por ejemplo, un cuidador que está siendo condenado y no hay ¿qué pasa con la persona? Bueno, el Senama tiene una red de establecimientos de larga estadía en todo Chile, son 12, prontamente se va a inaugurar uno en Antofagasta, y uno de los cupos, digamos, que tienen estos establecimientos es específicamente para situaciones de maltrato, primero. También tiene centros de día, Senama está subsidiando muchos centros de día, ahora en este momento un piloto en Santiago, pero también en el resto del país, y también tiene redes. Lo que hace Senama es establecer una subvención para establecimientos de larga estadía sin fines de lucro y también subvenciona CONAPRAN. Entonces todo esto constituye de alguna manera una red de establecimientos de larga estadía que cuando hay problema, o por ejemplo cuando se cierra un establecimiento, lo que hace Senama es hacer esa coordinación para que los adultos mayores puedan seguir viviendo en un lugar. O sea, en el fondo nunca dejamos un adulto mayor solo sin casa, por decirlo de alguna manera. ¿En qué va a consistir este registro de inhabilidad? Este registro de inhabilidad, efectivamente, existen ya, por ejemplo, está el registro para los condenados por violencia intrafamiliar. Va a ser un registro que finalmente lo que va a perseguir es para todos estos cuidadores que han sido condenados. Obviamente, si quiere volver a trabajar, se le va a pedir el certificado que va a acreditar que no está condenado, y si está condenado, la verdad es que no va a poder trabajar. Finalmente, es para visibilizar a todos aquellos condenados por maltrato a adultos mayores. ¿Y eso a través del certificado de antecedentes? Hay algunos registros especiales, por ejemplo, el de violencia intrafamiliar está en registro civil. Por lo tanto, probablemente ahí va a quedar también este registro. Por último, ¿cuáles son las facultades que tiene hoy el Senama y hacia dónde debiera apuntar considerando el envejecimiento de la población? Sí, efectivamente estamos en un fenómeno muy importante de envejecimiento poblacional. Somos el país latinoamericano que envejece más rápidamente. O sea, tenemos la progresión de envejecimiento más rápido y eso implica que dentro de pocos años vamos a ser el más envejecido de América Latina. Efectivamente, el Senama tiene una labor en este momento de coordinación, de visibilización, de estar levantando redes, pero no tiene específicamente la facultad de representación judicial a adultos mayores que están teniendo graves vulneraciones de derechos. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es trabajar en un proyecto de fortalecimiento institucional que permita al servicio efectivamente hacerse parte en casos de maltrato y también tener de alguna manera una tutela, una protección de derechos un poco más general que la que tenemos en este momento, que es finalmente más enfocada a las visibilizaciones. ¿Y la experiencia en otros países cómo ha sido, por ejemplo, que usted quisiera destacar? A ver, la experiencia en otros países, la verdad es que es bastante distinta. Hay algunos países que toman el tema del envejecimiento a través de una dirección en un ministerio, otros que tienen un instituto de envejecimiento. Servicios así específicos no hay muchos.
pero la verdad es que nosotros estamos abogando para tener las facultades legales, porque en otros países también quienes tienen el tema de envejecimiento son las fiscalías, las defensorías, es decir, está solamente enfocado en tema de derecho. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es ver esas experiencias para dotar a Senama de estas facultades. Perfecto, abogada. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.